A veces, el horror no se oculta tras una máscara de cuero o en la oscuridad de un bosque, sino detrás de un simple efecto digital. Durante años, una espiral de píxeles distorsionados fue el único rostro de un monstruo que operaba a plena luz del día, moviéndose como un fantasma por los rincones más vulnerables del sudeste asiático. La Interpol lo llamó MRXWell, un depredador que se creía invisible gracias a un truco informático, desafiando a las autoridades de todo el planeta mientras dejaba un rastro de víctimas que nadie parecía poder detener. Pero lo que este hombre no sabía es que cada espiral tiene un punto de retorno, y que la tecnología que usó para esconderse sería la misma que, en un giro cinematográfico, revelaría su verdadera identidad al mundo. Esta no es solo la historia de una cacería humana a nivel global, es el relato de cómo un profesor de apariencia inofensiva se convirtió en el objetivo número uno de la justicia internacional y cómo un solo error digital terminó por desmantelar su mundo de mentiras. Bienvenidos al séptimo misterio. Hoy, desentrañamos el perturbador caso de Christopher Paul Neil, el hombre que se escondió tras el remolino. La historia comienza en el año 2004, en un rincón olvidado de Alemania, cuando un grupo de oficiales realizaba una inspección rutinaria en una unidad de depósito abandonada. Lo que esperaban encontrar eran quizás armas, drogas o chatarra acumulada por años, pero el destino los puso frente a una pila de disquetes que cambiaría sus carreras para siempre. Al principio, aquellos discos de los años 90 parecían inofensivos, simples reliquias de una era digital pasada, hasta que la curiosidad llevó a uno de los agentes a insertar uno de ellos en una computadora. En su interior, se desplegó una carpeta con más de 300 fotografías que, a simple vista, parecían un álbum de viajes por el sudeste asiático. Paisajes tropicales, platos exóticos y templos antiguos llenaban la pantalla. Sin embargo, conforme avanzaban en la galería, la atmósfera cambió drásticamente. Lo que encontraron fue una serie de imágenes atroces donde un hombre adulto, con una frialdad espeluznante, posaba junto a niños víctimas de sus abusos. Pero había un detalle que volvía el caso una pesadilla técnica: el rostro del perpetrador estaba distorsionado por un filtro digital de remolino, una espiral perfecta que ocultaba su identidad tras una máscara de píxeles retorcidos. A partir de ese hallazgo, la policía alemana se enfrentó a un muro de piedra. El sujeto, bautizado rápidamente como MRXWell, parecía orgulloso de sus actos, pero atraparlo era una misión casi imposible con las herramientas de la época. Las pistas eran escasas, las víctimas no eran europeas, sino niños de piel bronceada y rasgos asiáticos, lo que sugería que este depredador había cruzado medio mundo para cometer sus crímenes en lugares donde la ley y la protección infantil eran, lamentablemente, más débiles. La investigación comenzó desde cero, analizando cada milímetro de las fotos en busca de carteles, etiquetas de productos o dialectos que confirmaran la ubicación. Finalmente, los expertos determinaron que las imágenes provenían de Vietnam, Camboya y Tailandia, revelando un patrón de turismo oscuro diseñado para evadir la justicia internacional. Durante 3 largos años, el caso permaneció estancado hasta que en 2007 la tecnología y la intuición de un detective dieron un giro inesperado. Al observar la distorsión, el agente notó que se trataba del efecto twirl de Photoshop. Teorizaron que, si el efecto se aplicaba de manera inversa y con la misma intensidad, la imagen original podría recuperarse. En un momento de tensión pura, aplicaron la técnica, como si se tratara de magia negra. El remolino se detuvo y reveló el rostro nítido de un hombre rubio de mediana edad. Con el rostro al descubierto, la Interpol lanzó la Operación Vico, difundiendo la imagen en todos los medios de comunicación del planeta. La respuesta no tardó en llegar desde Corea del Sur, donde una profesora británica reconoció al sujeto. No era un criminal de carrera registrado, sino un profesor de inglés llamado Christopher Paul Neil, un hombre que aparentaba una vida normal, que incluso había intentado ser sacerdote años atrás y que ahora trabajaba rodeado de niños en escuelas primarias. La cacería se volvió frenética cuando Neil, al verse expuesto en las noticias, empacó sus maletas, se rapó la cabeza y huyó hacia Tailandia. Allí, manipuló a un joven conocido de 16 años para que lo ayudara a esconderse, mintiéndole sobre una supuesta confusión policial. La pareja se refugió en la ciudad costera de Pattaya, un lugar famoso por el anonimato que ofrece el turismo masivo. Sin embargo, la vigilancia ciudadana fue más rápida.
el empleado de un cibercafé reconoció su rostro y avisó a las autoridades. Tras varios días de rastreo satelital y persecuciones por estaciones de autobús, la policía tailandesa finalmente rodeó una pequeña casa en una aldea remota. Al abrir la puerta, encontraron a un hombre demacrado y sucio que, al verse acorralado, rompió en llanto clamando tener miedo, una ironía cruel comparada con el terror que él mismo había sembrado. El final del caso dejó un sabor amargo en la justicia internacional. Aunque fue condenado, las leyes de aquel entonces en Tailandia solo le otorgaron una pena de 5 años de prisión, una condena que muchos consideraron ridícula dada la magnitud de sus actos y la cantidad de víctimas identificadas. Tras cumplir su tiempo, fue deportado a Canadá bajo estrictas restricciones, incluyendo la prohibición total de usar Internet. Pero la naturaleza del monstruo no cambió. Poco después de recuperar su libertad, fue capturado nuevamente con una computadora portátil llena de material ilícito, demostrando que el remolino seguía vivo en su mente. Hoy en día, Christopher Paul Neil vive como un marginado en Vancouver, vigilado por un sistema que parece haberle dado más oportunidades de las que él jamás dio a sus víctimas, dejando este caso como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras de la red y la importancia de la vigilancia constante en un mundo cada vez más interconectado. El éxito de la Operación Vico no fue solo una cuestión de suerte, sino el resultado de un análisis forense digital que marcó un antes y un después en la historia de la informática criminal. Antes de Christopher Paul Neil, muchos delincuentes operaban bajo la falsa seguridad de que los filtros de distorsión eran una trituradora de papel digital, algo imposible de recomponer. Sin embargo, los expertos en criptografía y procesamiento de imágenes comprendieron algo fundamental: el filtro TWIL no borra información, solo la desplaza siguiendo una función matemática precisa. Al aplicar un algoritmo inverso, los analistas lograron desenrollar la espiral, píxel por píxel, en un proceso que hoy parece estándar pero que en 2007 fue una proeza tecnológica. Este análisis reveló que el rastro digital es una huella imborrable. Por cada giro que Neil aplicó para ocultar su mirada, la ciencia encontró una ecuación para devolverle su humanidad y, con ella, su culpabilidad ante el mundo. Este nivel de arrogancia técnica nos lleva directamente a la psicología del depredador, un perfil que en el caso de Neil encaja perfectamente con el concepto del lobo con piel de oveja. No estamos ante un criminal marginal que vive en la oscuridad, sino ante un hombre que utilizó su educación superior, su carisma y su aparente vocación espiritual para integrarse en el tejido de la sociedad. Neil no solo era un profesor de inglés respetado, sino que años antes había buscado refugio en el seminario, intentando vestir los hábitos de un sacerdote. Esta dualidad es lo que lo vuelve verdaderamente peligroso. Su psicología no se basaba en el impulso, sino en el cálculo. Neil buscaba activamente roles de autoridad y confianza que le dieran acceso directo a sus víctimas, utilizando su imagen de expatriado oculto para desarmar las sospechas de los padres en países extranjeros. Su necesidad de documentar sus crímenes y luego distorsionarlos muestra una mezcla enfermiza de narcisismo y cobardía. Quería el trofeo de sus actos, pero temía las consecuencias, creyéndose más inteligente que cualquier agencia de inteligencia hasta que su propio ego digital lo traicionó. El impacto de este caso generó un terremoto en la legislación internacional y en la forma en que el sudeste asiático gestiona el turismo extranjero. Antes de M.R. Swirl, países como Vietnam y Camboya eran vistos por este tipo de individuos como zonas liberadas, donde la justicia era lenta o inexistente. La captura de Neil obligó a estos gobiernos a endurecer sus leyes de protección infantil y a crear bases de datos compartidas con la Interpol para rastrear a los agresores itinerantes. El impacto social fue tan profundo que la Operación Vico se convirtió en el estándar de oro para la cooperación policial global, demostrando que ninguna frontera, física o digital, es suficiente para proteger a un criminal de este calibre. El caso de Christopher Paul Neil no solo cerró un capítulo de impunidad en Asia, sino que educó a una generación de padres y educadores sobre la importancia de mirar más allá de la superficie, recordándonos que el mal puede tener el rostro de un profesor amable, de un vecino ejemplar o de un hombre que, simplemente, se escondía tras un remolino de píxeles. Sin embargo, detrás de la cacería internacional y los tecnicismos legales, existe una tragedia humana que a menudo queda en la sombra, la de la propia familia de Christopher Paul Neil.
El impacto de descubrir que la persona con la que compartiste tu infancia es el rostro más buscado por la Interpol es un golpe que destruye identidades. El papel de su hermano, Matthew Neil, fue fundamental y doloroso a partes iguales. Lejos de protegerlo bajo un falso código de lealtad, la familia Neil tuvo que enfrentarse a la realidad más cruda. Matthew, en un acto de valentía y ética inquebrantable, cooperó con las autoridades para confirmar la identidad de su hermano una vez que la imagen, desenrollada, fue publicada. El dolor de una familia que ve cómo su apellido queda manchado para siempre por la infamia es una condena perpetua. Matthew llegó a declarar públicamente el asco y la desolación que sentía, marcando una línea clara entre la sangre y la justicia, y recordándonos que los monstruos no nacen en el vacío, sino que a veces crecen en hogares comunes, dejando a su paso un rastro de familiares que se convierten en víctimas secundarias, obligados a cargar con un luto por alguien que, en realidad, nunca conocieron de verdad. Este caso nos obliga a mirar fijamente hacia el abismo de la era digital y preguntarnos cuántos más se ocultan hoy tras un filtro, una cuenta anónima o una máscara de respetabilidad. Christopher Paul Neil creyó que un simple truco de Photoshop lo haría invulnerable, pero olvidó que en el mundo del crimen, cada giro, cada espiral y cada secreto terminan por desenredarse ante la luz de la verdad. Hoy, Neil camina libre bajo vigilancia, pero su nombre ha quedado grabado en la historia como el hombre que intentó borrar su rostro y terminó convirtiéndose en el símbolo universal de la depravación desenmascarada. Que esta historia sirva como un recordatorio: la justicia puede ser lenta, y la tecnología puede ser engañosa, pero al final del día, el mal siempre deja una huella que nadie puede borrar del todo. Mi nombre es Marisol, y esto ha sido el caso de M.R. Swirl en el séptimo misterio. El remolino se ha detenido, pero las sombras siguen ahí. Buenas noches.